en constante cambio, que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Buenas tardes, ¿qué tal? Son las 2:05. Bienvenidos a Matices, en nuestro nuevo programa de Radio Monumental, una producción de Noticia Monumental, de debate profundo, de tertulia, de análisis profundo sobre la realidad nacional e internacional. Por supuesto que el tema de la semana es el traspaso de poderes. Sin embargo, pasado el traspaso de poderes, ¿qué podemos analizar? Bueno, hoy vamos a hacer ese ejercicio desde diversos aspectos, y es el país que recibe Luis Guillermo Solís Rivera, que recibió ayer. ¿Cómo está el país que recibió ayer? Vamos a hacer análisis desde algunas tendencias para ayudarles a ustedes precisamente a comprender y visibilizar mejor la realidad nacional. Hay enormes expectativas sobre don Luis Guillermo, algunas que no dependen de él. Esto lo vamos a hablar en esta mesa de discusión. Vamos primero al boceto de Matices de hoy, que nos lo hace nuestra productora Isel Martínez. En términos generales, en qué situación con datos recibe el país, para después venir con el análisis. Gracias a Adolfo JSCR, que nos reporta sintonía, y recuerde que lo puede hacer a través de nuestros perfiles en redes sociales. Puede además, como vamos replicando lo que vamos hablando en tiempo real, pueden opinar a través de Twitter en @monumentalcr, a través de Facebook en Noticia Monumental, y también recuerde que puede escucharnos en cualquier parte de Costa Rica en 93.5 FM, en cualquier parte del mundo en www.monumental.co.cr, y esta noche en diferido a través de Canal 2, la imagen de la radio, a las 8:30 de la noche, el programa Matices. Estamos trabajando, les anuncio, para tener Matices en el podcast de iTunes, así es que nos hizo la sugerencia un oyente hace un par de días. Ya lo estamos implementando, se lo daremos a conocer para que usted automáticamente, si tiene algún dispositivo Apple, todos los días le caiga el nuevo programa de Matices del día anterior. Son las 2:07. Vamos al boceto. Regresamos entonces para presentarles a nuestros analistas y también iniciar la discusión del tema de hoy. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Con la toma del poder este jueves, Luis Guillermo Solís asumió grandes retos en diferentes áreas del país. Entre ellos, un déficit fiscal que pide a gritos una reforma, generación de empleos e inclusión de la población joven en el mercado laboral. Actualmente, el desempleo alcanza el 8.3%, y si bien la inflación se mantiene baja, analistas señalan que es posible que para este año no se alcancen las metas del Banco Central. Otro desafío será preparar el sistema social para la transición en la pirámide poblacional, sin dejar de lado que, según el último informe del Estado de la Nación, el país ha incrementado la desigualdad e incluso es el que más ha aumentado el indicador en la región. Además de que desde hace 20 años el porcentaje de pobreza no se ha logrado reducir, aún se mantiene cerca del 20%. Los niveles de alfabetización se mantienen altos, pero la cobertura en secundaria aún está baja. Solo el 46.9% tiene un nivel superior a este. Otro tema importante es la situación de la red vial e infraestructura pública, que pone a Costa Rica en el puesto 125 de 144 naciones en cuanto a calidad de carreteras, según el Informe de Competitividad Global 2013-2014. No obstante, es importante resaltar la disminución de la criminalidad y la percepción de la violencia. Incluso durante los últimos 4 años, la tasa de homicidios pasó de 11 a 8 por cada 100.000 habitantes. En fin, el candidato, que recién cumplió 56 años, inicia un recorrido de 4 años, en el cual todos los costarricenses seguiremos. El resultado,
estancamiento o desarrollo. Todo dependerá de las decisiones que se tomen de aquí al 2018. Hoy, en Matices, ¿en qué situación recibe Luis Guillermo Solís el país? Les presentamos algunos tonos del tema. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 2 de la tarde con 9 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Les decíamos que vamos a hacer un abordaje multidisciplinario del país que recibe don Luis Guillermo Solís. Vamos a analizar desde lo político, el país que recibe, no, el país que recibió ayer don Luis Guillermo. Nos acompaña hoy analista de Monumental, analista política de Noticia Monumental Argentina, Artavia Argentina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall, y un saludo también a todos los radioescuchas. Un placer estar nuevamente en los estudios de Monumental. Gracias por estar aquí, ya la estamos adoptando poco a poco, Argentina. También a doña Edna Camacho, presidenta de la Academia de Centroamérica, porque vamos a abordar también la realidad del país que recibió ayer don Luis Guillermo. Doña Edna, gracias por estar aquí, buenas tardes. Gracias a ustedes y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bueno, y también va a estar con nosotros doña Ofelia Teitelbaum, defensora de los habitantes, para hacer también un abordaje social. Sin embargo, ya casi llega con nosotros. Así es que voy a empezar por lo general, Argentina, desde el punto de vista político, que además fue donde le puso más énfasis ayer a don Luis Guillermo en sus discursos. ¿Cómo recibe el país don Luis Guillermo, Argentina? Tenemos dos versiones de la misma realidad. En primer lugar, el recuento de los hechos dado por doña Laura Chinchilla la semana pasada, el pasado 1 de mayo, a partir de su mensaje presidencial, en el que hablaba no solamente de unas líneas generales en las que articuló su discurso, partiendo del hecho sobre todo de la seguridad. Así lo hilvanó, ese fue el hilo conductor. Entonces habló de seguridad social, de seguridad económica, de seguridad ambiental, y por ahí entonces, si empezamos a desagregar esos temas, podremos verificar algunos de los datos que ya han ido, como saliendo a la luz, por decirlo de alguna manera. Esa realidad que nos presentaba doña Laura, que evidentemente en su mensaje, por un asunto no solamente de tema político, no era conveniente ni tampoco se estila que un presidente señale cuáles son las cosas que no pudo hacer. Claro. No es políticamente correcto. Sí dijo ella, señaló ella con mucha claridad que había cosas que dejaba avanzadas, que dejaba el terreno abonado para que el nuevo gobierno pudiera a partir de ahí desarrollar nuevas acciones. Sí fue también contundente al señalar que hubo obstáculos, limitantes. Así empezó el discurso el 1 de mayo. Lamentablemente señalar obstáculos de carácter externo. Quizás hubiera faltado el tema de señalar cuáles habían sido esos obstáculos y esas limitaciones que desde el propio gobierno también obstaculizaron el logro de esas metas que se propuso. Han estado apareciendo en los medios de comunicación algunos estudios todavía muy someros. Yo creo que todavía no tenemos o no podríamos tener el dato exacto de cuáles son todas esas metas alcanzadas, pero de acuerdo con esos estudios preliminares que señalo, se plantea que hay 1/3 más o menos de promesas de campaña cumplidas efectivamente a través de las acciones de gobierno. Creo que la reunión que tuvieron doña Laura y don Luis Guillermo también en días recientes, doña Laura tuvo la oportunidad de decirle lo que no pudo poner por escrito en ese mensaje presidencial. Yo sí creo que en un clima un poco más distendido, si se quiere, se han tratado con mucho respeto. Ellos dos al interior de la oficina pudieron haber conversado mucho de lo que no se dice, pero que es evidente que sí se lo dijo abiertamente a don Luis Guillermo, tomando en cuenta que él se refirió a algunos de esos elementos en su discurso del día de ayer.
De hecho, yo entrevisté a la presidenta el lunes, a la expresidenta el lunes, y se notaba muy distendida. De hecho, dijo cosas que no había dicho en entrevistas anteriores. ¿Verdad? Y ella insiste en el tema, por ejemplo, del déficit fiscal como el principal problema de su gobierno. En el discurso del 1 de mayo a mí me hizo gracia por una cosa de semiótica que no utilizara en el subtítulo de su discurso. Tiene un capítulo que se llama batallas no ganadas, pero jamás usó perdidas en el discurso, sino no ganadas. Y después, el día siguiente, el martes, estuvo aquí el ministro de Planificación saliente, Roberto Gallardo, con la ministra de Planificación entrante, doña Olga Marta Sánchez, y estuvimos revisando una por una las metas del Plan Nacional de Desarrollo. A mí hay una que me llamó la atención, por la estructuración de la meta, porque está cumplida. Ellos se propusieron en el Plan Nacional de Desarrollo en 2011 atender a 20.000 familias, lo que me hizo en pobreza. Lo que me hizo gracia fue el verbo, ¿verdad? Porque atender no es sacarlas de la pobreza, es atenderlas simplemente. Entonces se basó en una línea cero en el 2011 a 20.000 en 2014 atendidas, ¿verdad? Entonces, digamos, atendidas nadie sabe si no se sacaron, porque el informe de Estado de la Nación no lo da. Esto porque y ya casi voy a lo económico para hablar precisamente de este tema, pero en lo político una de las batallas no ganadas fue la reforma institucional. Sin embargo, en la misma entrevista del lunes, yo le pregunto a la presidenta que si estuviera en sus manos, ¿qué haría con algunos elementos importantes del Estado costarricense? ¿Qué haría con la Ley de Jurisdicción Constitucional? ¿Qué haría con la Contraloría? ¿Qué haría con la Procuraduría de la Ética Pública y con el Reglamento Legislativo? Las cuatro le respondió con ideas muy interesantes, todas plasmadas en un proyecto de ley que Casa Presidencial mandó a la Asamblea Legislativa y que, en mi opinión, se lo pregunté a ella, me dijo que viéndolo hacia atrás podría ser, no vino una presión realmente fuerte de Casa Presidencial para que se aprobaran las recomendaciones de la Comisión de los Notables. Esto terminando Argentina en que don Luis Guillermo tiene enormes retos, inclusive en lo político, que no dependen de él. Depende de una asamblea legislativa muy fraccionada, que no tiene la fuerza mandato que tiene él, como presidente del Poder Ejecutivo, o que a veces depende del proceso, si no se lo frenan a la Sala Constitucional, que por ejemplo el nombramiento de Melvin Jiménez ya está ahí, por ejemplo, y va a ser la primera prueba de don Luis en la sala constitucional. Hay muchos elementos que no dependen de él. Y que lo dejó muy claro ayer también en su mensaje, porque él dice que es necesario el diálogo político, pero que precisamente ese diálogo no va a dar resultados si las partes no ceden, ¿verdad? Tienen que transigir, tienen que llegar a puntos de encuentro, que para lo que es necesario la voluntad política. Y aquí más allá, y es lo que hemos también discutido en algunos otros momentos, en otros programas, hemos hablado de la necesidad o no del tan mentado reforma al reglamento legislativo. Pero bueno, si el reglamento legislativo es el que impide necesariamente el avance de proyectos, no se aprobarían leyes. Lo que implica es que a pesar de que ese reglamento, no estoy diciendo que no debe ser tocado, evidentemente hay elementos ahí que hay que modificar, pero independientemente de eso, lo que hace falta es una voluntad política de parte de los actores para que los esfuerzos sean consolidados en acciones. O sea, ese mismo reglamento ha impedido en algunos momentos, pero ha favorecido también la aprobación de leyes. Las leyes, el famoso TLC y sus leyes de implementación se aprobaron y avanzaron en su cumplimiento precisamente teniendo ese reglamento. Sí. Hay otros proyectos que se han quedado de camino precisamente porque no ha habido voluntad política. Me parece que entonces ese mensaje desde lo político que da el presidente el día de ayer en su mensaje va en esa misma línea. Primero admitiendo que toma nota, porque así lo dice muy específicamente, toma nota del mandato que se le otorga, que es un mandato claro, contundente, pero que eso no significa ni un cheque en blanco ni patente de corso, ¿verdad? Esa es la frase que utiliza. Y que en ese mandato que se le otorga, necesariamente tiene que pasar por la coordinación con otros poderes del Estado, incluyendo o teniendo como uno de sus actores protagonistas a la Asamblea Legislativa. Y va más allá,
porque además les pide o casi que les exige mantener una actitud firme, una actitud crítica, pero de crítica constructiva. Un poco creo que también adelantándose a lo que puede ser esos espacios de negociación que se van a dar en las semanas siguientes. Tomemos en cuenta que la Asamblea Legislativa todavía no ha conformado las comisiones de trabajo, y eso va a provocar negociaciones para saber cuáles son los diputados que van a cuáles de las comisiones. Hay unas que son más apetecidas que otras, y eso va a requerir no solamente de las mismas fracciones dentro de la Asamblea Legislativa, sino también del Poder Ejecutivo, una buena dosis de voluntad, de diálogo, de respeto y de tolerancia. O sea, a veces son conceptos que son como muy trillados, que son como los que todo el mundo acude, pero en esta coyuntura, más que en cualquier otra, el tema del respeto y de la tolerancia, de poder ceder en algunos puntos, hay principios en los que no se puede transigir, y eso estamos muy claros. Pero hay otras cosas que pueden ser dejadas de lado para buscar bienes mayores u objetivos mayores. Creo que este ejercicio y esta disposición, no solamente del presidente y su mensaje, sino también recordemos las palabras de don Henry Mora, llamando a las cosas por su nombre, ¿verdad? Que las cosas tienen un tiempo, a que se requiere de la voluntad, de la prudencia y de la sensatez de los actores políticos. Creo que esas son características, que son rasgos importantes de quienes están asumiendo sus diversas posiciones en la cosa pública, en la gestión de la cosa pública, y que según las mismas palabras también del presidente, están en una casa de cristal. Eso significa que cada una de sus acciones están siendo observadas, pero también cuestionadas o, en buenos términos democráticos, también bien criticadas por la población. Creo que se abre un espacio para que de verdad la ciudadanía, en el tema de la auditoría ciudadana, que también señaló el presidente ayer en su mensaje, tenga la posibilidad, desde una posición constructiva, poder hacer críticas sanas a la gestión de la cosa pública. Gracias, Argentina. Doña Edna, bueno, y cualquiera de las dos puede hablar en cualquier momento, porque hoy tenemos, y nos falta doña Ofelia, una mesa de lujo. En el tema económico, ¿cómo está el país que asumió ayer don Luis Guillermo Solís? Yo creo que tiene un balance intermedio, por llamarlo de alguna manera. Y cuando digo balance intermedio, quiero decir que ni todo es bueno ni todo es malo, como suele suceder en cualquier campo. Difícilmente uno puede, siendo objetivo, decir algo distinto. Desde el punto de vista de lo que yo diría que son los principales desafíos, los principales problemas que deberá enfrentar el gobierno del nuevo presidente, don Luis Guillermo Solís, me parece que hay que pensar que hay al menos 3 áreas prioritarias de acción. Una usted la mencionó, Randall, y es el tema del deterioro de las finanzas del gobierno. Y durante el programa podemos ahondar un poquito en las causas de este problema y en algunas de las posibles soluciones que se pueden poner sobre la mesa. Pero antes de comentar sobre eso, a mí me parece que es importante entender por qué es que las finanzas públicas deterioradas importan. Porque muchas veces, muchos de los ciudadanos oyen que el déficit fiscal, que las finanzas públicas se deterioran, pero realmente no saben por qué eso es algo importante o algo que tiene que ver con sus vidas. Y en este aspecto a mí me parece que es importante recalcar que cuando un gobierno tiene unas finanzas tan deterioradas, tiene, como cualquier hogar, como cualquier empresa, tiene que ir a ver dónde financia la plata que le falta. Pero claro, que el gobierno no es lo mismo que Edna Camacho o doña Argentina yendo a llenar el faltante que tienen sus finanzas personales, sino es el Estado yendo al mercado financiero con el tamaño que tiene y el impacto que genera las tasas de interés. Y ahí sí que a todos nos importa, a todos los ciudadanos y a todas las empresas, porque cuando eso ocurre, las tasas de interés empiezan a subir. Es decir, el costo de endeudarse empieza a subir, las cuotas de una hipoteca de una familia, las cuotas
de un préstamo personal, el endeudamiento o el costo de endeudamiento de una empresa, es decir, costos financieros de financiar la actividad productiva, y eso tiene un impacto enorme en el bienestar, en el poder adquisitivo de las familias, y también tiene un impacto enorme en las posibilidades de las empresas de crecer. Al final, entonces, este problema de las finanzas públicas se convierte en un problema de crecimiento económico y de generación de empleo. Esa es una de las grandes problemas que hay. Y el otro es que unas finanzas públicas deterioradas, pues lo que hacen también es eventualmente poner un problema de insolvencia al país. Y un problema de insolvencia del país, pues no queremos vivirlo. El problema lo vivimos, y la mayoría de los que nos escuchan tal vez no recuerdan la crisis de los 80s, pero fue de consecuencias nefastas que hasta el día de hoy estamos pagando el costo, sobre todo con la deserción en secundaria que hubo en los años 80, por el problema de pobreza en que cayeron muchas familias. Entonces, el problema de las finanzas públicas o del déficit fiscal es un problema que no es un problema del gobierno como algo ajeno, es uno de los principales problemas. El segundo, creo que es cómo lograr mayores tasas de crecimiento. El país ha venido creciendo en los últimos 4 años, después de la crisis del 2008-2009, a tasas menores al 5%. El último año, en 2013, crecimos como al 3.8%. Esas tasas están lejos de ser las tasas de crecimiento que necesita el país para generar suficiente empleo y un crecimiento en los salarios de las personas que están en el mercado laboral. En este tema, sin embargo, el país no puede abstraerse de lo que ocurre en la economía internacional. Uh-huh. A mí me parece que en eso sí hay que tener la claridad de que el crecimiento está muy, muy atado a lo que ocurre en la economía internacional. Afortunadamente, y hay que decirlo, por primera vez en los últimos 4 años empezamos a ver la luz en los mercados, en la economía mundial. Prueba de ello es que la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, ha venido incluso modificando partes de sus políticas porque está viendo muchos indicadores alentadores de crecimiento en los Estados Unidos. Y eso es algo que a nosotros nos ayuda. De manera que ahí creo que tenemos una oportunidad enorme, porque esa es la carreta que nos jala. Uh-huh. La posibilidad de aprovecharla depende, y aquí entra el gran reto del país, porque lo otro es algo que no está bajo nuestro control. Pero el reto es cómo hacemos para que el país cuente con las condiciones necesarias para que el sector productivo pueda crecer, ser más productivo, y lograr entonces generar más empleo. Y precisamente en este tema yo creo que podemos hablar de miles de temas de qué se puede hacer para que el sector productivo tenga mejores condiciones, pero si menciono demasiadas, al final pareciera que todas son igual de importantes. Y yo quiero mencionar una que me parece que es de gran trascendencia, y voy a decirlo, está vinculada al primer problema del déficit que mencionaba, el de las finanzas públicas, y es el rol facilitador que tiene el Estado, el rol facilitador o el rol entorpecedor que tiene o puede tener el Estado hacia el sector productivo. El sector productivo está para ver cómo crece, cómo aumenta su volumen de ventas, y cuando eso ocurre, contratan a más gente, incluso hay aumentos de salarios, etc. Pero el Estado cumple un rol muy importante en facilitar esos procesos, y yo quiero mencionar eso como algo prioritario, porque este país tiene a un Estado totalmente anquilosado. Es un Estado cuya provisión de servicios no solamente está dándose en forma ineficiente, sino de baja calidad, con algunas excepciones, porque siempre ocurre excepciones. Pero hay una relativa, o se podría decir que relativamente el Estado está entorpeciendo y no facilitando la actividad productiva privada.
y particularmente en los temas regulatorios y de trámites. Es decir, aquí hay que, cada permiso, cada regulación que existe, lo que hace es, hace dos cosas. Uno, hacer muy lento los procesos del sector productivo. Y número dos, y eso le dificulta el poder competir y adaptarse rápidamente. Pero el otro factor también es que en la regulación, aparte de que los procesos son muy lentos, los trámites son muy lentos, cada vez existe más inseguridad, llamémosla jurídica, de el empresario. El empresario está muchas veces sujeto a arbitrariedad, voy a decir arbitrariedades o a criterios discrecionales de los entes regulatorios con respecto a su quehacer, y eso genera muchísima incertidumbre y hace difícil la actividad productiva. Eso en cuanto al crecimiento, y en ese tema podemos ahondar ampliamente. El tercer tema me parece que es un tema que uno puede decir que es tema del futuro. Lo que pasa es que el futuro ya se nos acerca peligrosamente. Ya lo tenemos encima, porque las cosas que voy a comentar del futuro en realidad las tenemos encima. Cuando digo futuro es que son temas quizás que han sido más de la agenda más reciente de la parte económica. Y reciente quiero decir de los últimos tal vez 5 a 10 años. Uno, el tema de innovación. Las economías que más crecen en el mundo son las economías que son capaces de innovar. Y ahí tenemos que ver como país cómo nos subimos a ese tren de la innovación. Número 2, algo que tiene que ver el futuro, pero que ya empezamos a ver, el tema demográfico. La tendencia demográfica de este país es a que y cada vez va a haber más población con más adulta y cada vez menos población joven. Todavía estamos en lo que se llama el boom, el boom todavía de que tenemos una masa de población en el mercado laboral joven, pero estamos empezando a descender, es decir, estamos empezando a entrar en la parte de la pirámide etaria donde hay menos gente joven y más gente mayor, y eso tiene una serie de retos para el país, y yo creo que hay que agarrarlos desde ya. Tiene que ver con cosas como pensiones, pero también tiene que ver con cosas como la educación, por mencionar, y la salud, solo por mencionar algunas. Y en tercer lugar, me parece que hay un tema también llamémoslo del futuro, pero que es el de ya, y es el tema de la sostenibilidad, es decir, de cómo incorporamos a muchas de las decisiones en económicas temas de sostenibilidad del ambiente. Tenemos muchos retos ahí, yo diría que prioritariamente, pero no exclusivamente, en el tema de energía, por ejemplo, en el tema de transporte público, por mencionar solamente algunas. Y son temas que no solamente tienen vínculo con el tema ambiental, sino que en el fondo también tienen vínculo con el tema del crecimiento económico y también de la calidad de vida de los ciudadanos. De manera que con esa breve introducción tal vez pongo algunos de los puntos que considero prioritarios para esta próxima administración. Voy a robarles unos instantes para ir a la primera pausa comercial. Regresamos ya. Argentina nos dijo desde dónde, desde el punto de vista de ella, arranca el país que recibe Luis Guillermo Solís. Doña Edna, desde el punto de vista económico. Vamos a la pausa y seguimos conversando aquí en Matices. Gracias por acompañarnos. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Esto es Matices. Son las 2 de la tarde con 38 minutos. Gracias por acompañarnos. Ya casi se suma a esta conversación a la defensora de los habitantes, doña Ofelia Teitelbaum, que ya casi la vamos a matricular también como analista, porque doña Ofelia ha estado como en 4 matices ya. Sí.
Ahí debe reírse ya cuando nos oyó en el carro decir eso. Quiero seguir en un punto con lo económico, doña Edna. El miércoles, estábamos hablando con dos economistas aquí en Matices sobre el tema del crecimiento económico, ¿verdad? Y entonces como el gobierno tenía que decidir, y el Banco Central tenía que decidir cuál era su meta, utilizando todas las herramientas macroeconómicas que tiene. Si su meta era mantener una inflación a la baja, a todo costo, ¿verdad? O que no le importe tanto la inflación y más el crecimiento económico, o nos vamos al tema de los intereses, del tipo de cambio. Justamente cuando estamos hablando de eso, el Banco Central emite un comunicado de prensa antier, donde dice que aumentó la tasa de política monetaria para frenar la inflación, ¿verdad? Los dos economistas que están aquí, que tienen su ideología propia, don Luis Loría y el otro, don Gilberto Serrano, el presidente de la Asociación Bancaria Costarricense, pegaron el grito al cielo de los dos, ¿verdad? Obviamente depende de la ideología con la que uno lo vea, pero tiene que tomar ¿usted cree que tenga que tomarse una decisión de o defender a toda costa una inflación muy baja, o no, que no nos importe tantísimo la inflación tan baja y apostar por un crecimiento económico más robusto que el que hemos observado, o no cree que sean excluyentes? Yo creo que el tema es más de un matiz que de un gran dilema. Y esto por el nombre del programa. Y en honor al programa Matices, es un tema de matices. ¿Por qué digo que es un tema de matices? Si estuviéramos en una economía grande como la de los Estados Unidos o muchas de las economías avanzadas, ese dilema es más evidente, Randall. Ese dilema entre cuánto apoyar, el Banco Central puede apoyar el crecimiento de la producción, vis a vis, si te está en ese dilema, el control de la inflación es mucho más relevante, porque en economías grandes realmente esas políticas pesan muchísimo en lo que ocurra en la actividad económica. En un país como Costa Rica, entonces, lo que usted plantea siempre es un dilema, pero en Costa Rica yo creo que es un matiz, porque nuestra economía, y lo decía antes de que fuéramos al corte, realmente uno de los factores determinantes de nuestro crecimiento económico es la economía internacional. En otras palabras, vea, por más que un banco central procure, supongamos un extremo, procure darle un peso exclusivo o excesivo al tema del crecimiento de la producción versus la inflación, mire, por más que lo haga, la economía nacional no es que va a crecer ahí es como quiere Martinelli. ¿Cómo se quiere? Porque dependemos de lo que pasa en la economía internacional. Si somos una economía donde un altísimo porcentaje de nuestra producción se va al exterior. Entonces, creo que lo voy a poner de otra manera. Me parece que apostarle a crecer con una política Banco Central, digamos, que sea muy estimuladora del crecimiento económico, se va a quedar corta. Quiero decir, me parece que es una visión un poco optimista. Entonces, eso hay que decirlo, porque si no, también a veces se plantea el tema como si fuera un dilema donde hay una diferencia enorme entre irse por un lado y por el otro. Entonces, eso para decir que hay unas limitaciones a cuánto el Banco Central, aún con su política, puede impulsar o no mucho la producción. Lo que sí es cierto es que el Banco Central en el fondo siempre tiene un balance, y esto es más un arte, y voy a decirlo, el Banco Central, con todos los elementos técnicos que tiene mucho de arte, y lo mismo ocurre en el tema cambiario, que es un tema que en algún momento vamos a abordar posiblemente en el programa, pero tiene algo de arte. Es decir, aquí meterse en discusiones me parece poco, que si la inflación debe ser 4, debe ser 5, debe ser 6, yo creo que ahí enfrascarse en si no tiene que ser 4 y no 6, yo creo que es una discusión relativamente estéril. Me parece que hay rangos de inflación que nos están asegurando cierta estabilidad, y por ahí el
Pero como país el año pasado, a inicios, o el antepasado, nos enfrascamos en esa discusión como país que derivó en que el Banco Central hiciera un recorte de los créditos, una política de recorte de créditos, que tuvo que devolverse después porque se dio cuenta que no le estaba sirviendo. Bueno, para mantener, y fue única y exclusivamente para mantener su proyección de inflación. Y de hecho, uno de los factores que lo movió a hacer eso fue que la inflación se aceleró mucho por el aumento en las tarifas de los servicios públicos, claro, a principio de año. Al final terminó incluso con una tasa de inflación por debajo hasta de la meta, sí. En 3 y resto por ciento. Entonces, uno podría decir, se le fue un poquito de la mano. Realmente no tenía que hacer tal vez llamémosla una contracción, o tal vez no fue una contracción, no es una palabra correcta, pero una desaceleración tan fuerte o una política monetaria tan dura, cuando realmente en ese momento estaba reaccionándose a algo de ese momento. Entonces, como le digo, ahí es un tema de que uno puede decir se le fue la mano. Ahora, y que pudo haber posiblemente afectado algo la actividad productiva. Entonces yo creo que hay rangos que son razonables de acción, pero no vayamos a creer que un banco central nos puede llevar a las tasas de crecimiento que ocupamos. Tal vez es un poquito el mensaje o la respuesta que yo quisiera enfatizar, que por más que uno diga, sí, tal vez en ese momento se reaccionó, alguien podría decir, alguien reaccionó más de la cuenta, me parece que puede ser algo que se puede discutir, pero creer que se puede estimular la economía a base de Banco Central es un error, no solamente por lo limitado que es vis a vis la economía internacional, sino porque también el irse muy del otro lado nos puede costar en términos de estabilidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que si se pone también la rienda muy suelta, a la larga sí crecemos un poquito más, pero ojo que no hay que descuidar que el mantener la inflación dentro de cierto rango ayuda a mantener el poder adquisitivo de las familias, y también es un factor que ayuda a las mismas empresas a poder hacer mejores proyecciones de su actividad económica. La incertidumbre tampoco es un buen consejero para las empresas. Argentina, y dándole las buenas tardes a doña Feria Teitelbaum, que ya está con nosotros. Ahorita le doy la palabra a doña Feria. Gracias por correr tanto. Argentina, bueno, ustedes son tan versátiles que primero te pregunto, antes de preguntarte algo político, si querés referirte a algo de lo que dijo doña Edna. Yo lo que quería era unir dos elementos. Vale. Una cosa que dijiste al inicio, sobre todo con el tema de que no todo es responsabilidad o no todo va a ser del control del nuevo presidente. Y lo otro, algo que doña Edna señalaba muy atinadamente, y es el tema de la excesiva tramitología de algunas de las instituciones del Estado. Efectivamente, esto no va a ser solamente resorte del presidente don Luis Guillermo Solís, sino que aquí va a tener que entrar con una cultura administrativa, una cultura institucional que es muy compleja, que está acostumbrada a hacer las cosas de cierta manera y que probablemente, lo vimos hoy en la mañana cuando don Luis Guillermo entró a la casa presidencial y con aquellas caras de susto que tenían muchos de los funcionarios, planta, ¿sí? Él rápidamente le dijo, bueno, vengo a trabajar y quiero que todos trabajemos. Les pidió lealtad, no a él, sino a la investidura. Creo que mucho de lo que quedó pendiente de la administración anterior, y así lo señaló doña Laura, pero con lo que va a tener que jugar don Luis Guillermo a partir de hoy, a partir de ya, es el tema de la cultura institucional, que está muy acomodada a que haya cosas que no se resuelvan con prontitud. Y lo vemos, por ejemplo, con un caso dramático, como el caso de los maestros y el pago del salario, que no solamente por ley tienen que recibir, sino que también es un asunto de dignidad. Y aquí, doña Ofelia, mejor que nadie, puede hablarnos del tema de la dignidad humana y lo que eso en derechos humanos significa.
Pero me parece aquí... Bueno, porque hago un comercial, porque Argentina es experta en derechos humanos. Y trabajé muchos años ahí, además. Bueno. Quiero mucho esa institución y la respeto muchísimo. Pero además de eso, me parece que el tema vuelvo al tema de la cultura institucional, de lo que a veces el Estado, ese aparato muchas veces anquilosado no permite hacer avanzar. Entonces yo confío mucho en la buena voluntad de los jerarcas que se incorporan, que se están incorporando a la función pública. Me parece que tienen muy buena capacidad, tienen una capacidad altísima, muchos de ellos tienen un nivel académico, profesional alto, muy elevado, pero que también eso va a tener que enfrentarse a una legislación que a veces se ha quedado muy atrás, que no ha permitido que el avance tan rápido se dé a como son los signos de los tiempos. Yo creo que estos mensajes, por ejemplo, vuelvo al tema de don Henry Mora, ha sido muy específico, indicando mucho, no solamente que todo tiempo al tiempo, pero también aclarando que hay necesidad de abrir esos espacios para que las transformaciones se den. Los cambios no se pueden dar de la noche a la mañana, y eso estamos claros. Eso lo dijo ayer don Henry en el discurso. Haciendo también alusión a Confucio, ¿verdad? Un pensador que no tiene nada que ver con una reina de belleza. No, y que tiene muchísimas cosas que aportar en cuanto a filosofía. Ajá. Pero más allá de esos componentes teóricos, ¿verdad?, de reforma del Estado, de reforma institucional, como la llamó doña Laura, me parece que ese es un tema al que hay que entrarle aquí con prontitud, si queremos que el Estado se vuelva eficiente, que tal como lo dijo don Luis Guillermo ayer, la gestión pública se vuelva no solo transparente, sino ágil en cuanto a procedimiento. Creo que eso es donde más la gente reclama esa tardanza en responder, esa lentitud de procedimientos, es lo que la gente entiende porque es como su día a día. Sí. Tiene toda la razón doña Edna cuando dice que a veces cuando se les habla de déficit fiscal y todo este tipo de términos más económicos, la gente no siente como que le afectan su cotidianidad. Pero cuando se le dice, es que no le están diciendo todas las cosas como son, es que fui a hacer un trámite y me duraron más de la cuenta, eso sí lo entiende. Sí, claro. Y eso sí lo reclama. Y creo que ahí es donde está también uno de los retos a nivel político, porque implica voluntades, pero implica también tomar decisiones que va a tener que asumir el presidente de la República y su equipo. Randall, ¿usted me permite estamos en una tertulia. Agregar algo a esto y a lo que decía Argentina, en este tema de que yo lo voy a llamar con un término que es muy amplio y abarca muchas cosas, pero tal vez es la reforma del Estado, lo que han llamado la reforma del Estado, y es muy amplio y tiene muchos componentes, pero tiene que ver con ese objetivo de la agilidad, de la facilidad con que el Estado debe acompañar al ciudadano y al sector productivo. Pues yo creo que no es un tema solamente de lo que llaman los sectores empresariales la competitividad, tiene que ver con el ciudadano, que hoy en día se estima que un gran porcentaje de la gente que entra a San José Centro es para hacer trámites. Entonces, ¿cuánto tiempo, cuánto congestionamiento de las vías produce el que tanta gente entre a hacer trámites? Entonces, eso por poner, ¿por qué esta cosa de un Estado ágil y facilitador y es tan importante? Me parece que es un tema que está o debería de estar en las prioridades de esta próxima administración. Fíjense que yo aquí quiero hacer un paréntesis, porque ayer el presidente don Luis Guillermo Solís usaba un término que se ha venido usando mucho y a mí me preocupa, y voy a decirlo, y es cuando se empieza a decir, es que el modelo de desarrollo que hemos tenido ha tenido tal y tal consecuencia. Vamos a ver, en este tema del modelo de desarrollo uno puede decir, bueno, ¿cuál modelo de desarrollo? Bueno, un modelo de desarrollo de apertura hacia el mercado internacional, un modelo de desarrollo
donde se procura la participación fundamentalmente privada en las actividades económicas. La inversión extranjera directa. El tema de la inversión extranjera. Dice, bueno, pero yo recuerdo, y voy a decirlo, hace 25 años, en una actividad en la que tuve oportunidad de participar, donde se estaba hablando, estaban en ciernes lo que hoy llaman el modelo que el país escogió, o que por el que ha transitado en los últimos 25 años. Yo recuerdo que desde hace 25 años el tema de reforma del Estado, de hacer un Estado ágil, eficiente, con servicios de calidad, está sobre la mesa. Y en aquel momento la expectativa, y el sector productivo, voy a decirlo, el sector productivo hace 25 años se oponía a la apertura comercial. Muchos no se acuerdan. ¿Pero por qué? Porque decían, es que cómo vamos a poder competir con empresas del exterior si tenemos un Estado que no es ágil, que no es eficiente, etcétera. Y yo recuerdo que al sector privado se le vendió la agenda de apertura diciéndole, vea, si esperamos a que ocurra una cosa para hacer la otra, nunca vamos a hacer. Avancemos en apertura comercial, y así fue como se fue avanzando unilateralmente en la apertura comercial, y después pues con otras cosas. Y se le dijo, cuando eso ocurra, va a empezar a generarse una presión sobre el Estado, y solito el Estado va a responder y va a ser el Estado que el sector productivo se requiere. Yo no quiero recordarle mucho a este sector productivo, porque hoy posiblemente dirían, ¿cómo es que, verdad? ¿Cómo es que después de 25 años, pues yo creo que el Estado posiblemente debe tener las mismas deficiencias, si no es que algunas peores? Hace 25 años. Claro, y entonces lo menciono porque todo este tema de que el modelo no ha resuelto todos los problemas del país, puede ser cierto, pero es que también al modelo le faltó una pata tremenda, que fue la reforma del Estado. La reforma del Estado nunca se hizo. Bueno, quiero incluir en esta conversación, doña Felia, si me hace el favor, ahí usted ya es experta en prender el micrófono en la cabina. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall, Argentina y Edna. Qué gusto venir a compartir un rato con ustedes en este programa tan lindo de Matices. Bueno, interesantísimo, las venía oyendo porque venía en medio de un aguacero. El mix entre lo económico sí, y lo sí, político. excelente, de eso se trata. Y ahora vienen los derechos humanos, entonces aquí le vamos a poner el ingrediente adicional. Mire, oyendo todo lo que ustedes están hablando y yendo, comparto lo que usted dice, Edna, comparto lo que dice Argentina. Efectivamente, me parece que una pata del banco no se trabajó lo suficiente, ¿verdad? Entonces abrimos fronteras y más tratados de libre comercio y conectémonos con el mundo, pero con una pésima infraestructura. No tenemos un puerto que pueda sacar rápidamente las cosas. O sea, hay un montón de deficiencias que realmente como que las dejamos de lado, ¿verdad? Un poco lo que usted decía, bueno, ahí salen de camino. No salieron y los trámites siguen siendo un problemón. Pero yéndome directamente a lo mío, que son los derechos humanos, yo les voy a decir varias cosas. El peor castigo que le podemos hacer en cuestión de abuso a los derechos humanos a nuestros habitantes es la pobreza. Es la pobreza, no hay la menor duda. Y si nosotros no logramos tener un país activo, económicamente conectado, ágil en su tramitología, y todo esto con el elemento que yo creo que es lo que hoy la gente está ilusionada: transparente. Porque todo lo demás como que de una u otra manera se venía haciendo, ¿verdad? Diré también que uno de los peores problemas que puede tener, o de los peores castigos que puede tener una sociedad también, es una inflación desmedida. Ahora que ustedes hablaban también de eso, ¿verdad? No hay peor impuesto, no hay peor tasa para una sociedad que decir, bueno, no nos importa la inflación, vámonos a X, porque eso nos ayuda a reactivar el país,
pero se nos olvida, ¿verdad?, que ya una tasa de inflación de 2 dígitos ya empieza a golpear, pero de una manera terrible a todo el mundo, y sobre todo a los asalariados. Así que, y eso también son derechos humanos, ¿verdad? Entonces yo decirles, digamos, para envolver todo esto en una misma cosa, me parece que hoy en día tenemos una ilusión. El país tiene una ilusión y eso es buenísimo. El país está ilusionado de que vamos a ver una nueva forma de gobernar, que no creo que sea muy diferente de la que ha sido hasta el momento, porque nosotros somos como una sociedad que va a seguir haciendo las cosas parecido, pero que lo vamos a hacer con transparencia. Y a mí me parece que ese ingrediente adicional que le está metiendo el nuevo gobierno a todo el quehacer público, eso nos tiene a todos ilusionados. Se lo digo yo porque particularmente la Defensoría viene peleando hace rato por el tema de transparencia. Desde el 2010 ya venimos ahí queriendo además crear un indicador de transparencia para medir a las instituciones. Ahora nos vamos a meter todavía con más ganas, vamos a ver si entusiasmamos al ministro de la Presidencia para que pase un decreto a todas las entidades públicas para que se metan dentro de esta red de transparencia, ¿verdad? Que sería una cosa sensacional. Pero sí, yo creo de que debemos cuidar un par de cositas. Una de esas, bueno, una de las más importantes que acabo de mencionar es la pobreza. En la pobreza yo creo de que ahí se debe enfocar. El gobierno no se trata de seguir dando dádivas, ¿verdad? Porque eso es lo peor, ¿verdad? O sea, es otra ayuda para becas, y otra ayuda para almuerzos, y otra ayuda para cenas, y otra ayuda para bonos, y otra ayuda... No, el Estado, y si algún defecto o alguna cosa no hicimos bien a través de la historia, es que dimos demasiado de esas ayudas. Entonces, desgraciadamente, la gente se acostumbró, y siempre los que más gritan son los que más recogen de esas ayudas. Hay gente que recibe un montón de estas ayudas estatales, y por el contrario, hay gente muy sencilla que no tiene ni siquiera la platita para coger un bus e irse a Limas, ¿verdad?, a decir que necesitan una ayuda para alimentos, para vivienda, para un alquiler, para lo que sea. Esos son los eternos rezagados de la población. Entonces yo creo que ahí debe trabajar muy fuertemente el próximo gobierno. Yo creo de que ahí hay una tarea enorme, que si se lograra enfocarse en eso, hacer una buena lista de adjudicatarios de este tipo de ayuda estatal, buscarlos, poner a las comunidades a buscar a esta gente que le digo que no gritan, entonces no tienen nunca ayuda de nada, mientras que otros gritan y entonces se llevan todas las ayudas. Yo creo de que ahí es una cosa que nos ayudaría muchísimo como sociedad. Ojalá, yo les digo, yo estoy preocupada con el asunto, debe ser porque no conozco de economía nada, y ustedes perdonen, pero bueno, uno dice, caramba, ¿será tan importante, será tan serio este problema? Los economistas dicen que sí, que tener un déficit fiscal de un 6% es de preocuparse, y hay que buscar alguna solución a esto, porque eso sería también terrible si, ¿verdad?, esto se dejara como que se pospusiera demasiado y nos empezara ya a traer consecuencias que nadie quiere en este país. Ahora, temas que se quedaron pendientes de la agenda de derechos humanos y muy puntuales. Bueno, yo creo que todos lo saben, todos los conocen. Me parece que este gobierno va a ser muchísimo menos conservador que el gobierno anterior. Ayer el traspaso fue menos conservador. Absolutamente, absolutamente. O sea, yo creo de que eso nos hace pensar que temas que han estado muy complicados, y hablo de diversidad sexual o hablo de fecundación in vitro, van a ser temas que vayan a ser atendidos realmente.
Uno, encuentro que va a ser atendido muy fácilmente, porque nosotros veníamos gestionando a través del Ministerio de Salud, no lo logramos, pero yo creo que ahora sí se va a lograr, que todo lo que tuviera que ver con fecundación in vitro se reglamentara desde el Ministerio de Salud. Sí, una ley magnífico, pueden durar las calendas griegas, por lo que parece ahí en la Asamblea Legislativa, pero si nosotros ya tenemos un reglamento, porque ya en estos momentos la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos levantó la prohibición del país, ¿verdad? Sí. Entonces, lo puede reglamentar perfectamente el Ministerio de Salud y ya el asunto podría darse. Y ahí sí va a correr la Asamblea, porque sí hay que sí hay que legislar sobre la filiación, ¿verdad? Nosotros no podemos dejar eso a la libre y que hagan lo que les dé la gana, y ventas y compras y bueno, eso es lo que hay que legislar. El otro tema sí creo que va a estar un poco más complicado, porque la sala insiste en que tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, porque darle derechos a las personas diversas, derechos estoy hablando patrimoniales y estoy hablando no estoy hablando, que conste y lo digo muchas veces, no estoy hablando de matrimonio, estoy hablando de derechos, ¿verdad? Y estoy hablando de derecho a heredar, y estoy hablando de visitas hospitalarias y carcelarias y poder tomar un préstamo juntos, y ahora que vi que la caja ya dice que va a permitir que uno cubra al otro con su seguro, bueno, eso es un avance, eso podría ser una manera, ver las instituciones y ver si las instituciones pueden hacer algo. Sin embargo, sigue siendo discriminatorio. Es que no es posible que una persona o una pareja gay o una pareja lesbiana, que tienen una inclinación sexual diferente, no tengan los mismos derechos que todos nosotros que estamos sentados aquí en esta mesa, y sean ciudadanos de segunda categoría, porque a ellos hay que darles una linda concesión. Vamos a permitirles que cubran con su seguro a su compañero o compañera. Es una concesión que les va a dar la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, que ya lo vi, o por lo menos lo leí ayer, no sé si se habrán decidido sí o no. Lo decidieron esperarse 2 semanas, y ahí le quiero hacer un apunte que tiene una lectura abajo también. El miércoles, cuando lo analizaron, la presidenta de la Junta Directiva de la Caja era doña Iliana Balmaceda. Lo dejaron para el 23 de mayo, cuando la presidenta de la Junta Directiva sea doña María del Rocío Sáenz. Ahí hay una diferencia para mí, digamos, va a haber una diferencia de criterio, porque ya va a ser la presidenta de la Caja de don Luis Guillermo, ¿verdad? Y eso nos puede dar alguna luz, lo que pasa en la Caja, de la política general que tenga el gobierno sobre ese tema. También sí. Sí, pero vuelvo a decir, y me parece bien, yo creo que eso lo van a sacar y me parece que lo van a aprobar también. Sí. Pero yo quisiera, o creo que todo el país quiere, que eso no sea como una agradable concesión que le damos a esta población. No, es un derecho. Es un derecho, lo tienen, son costarricenses, son habitantes, tienen el mismo derecho que todos nosotros. ¿Por qué no van a poder disfrutar de una pensión, o no van a poder disfrutar, no disfrutar, porque ya eso no es disfrutar, pero si uno muere, que el otro pueda recibir su herencia, bueno, sí es disfrutar, ¿verdad? Sí. Pero lo que digo es que estas cosas no pueden ser concesiones. Son derechos y deben ser reconocidos como tales. En fin, yo espero que estas cosas nos hagan caminar. No quisiera concentrarme únicamente en estos temas. Me parece que tenemos deudas importantes con las personas con alguna discapacidad, importantísimas. La Defensoría se va a meter de cabeza a ver si por lo menos las instituciones públicas están contratando para trabajo o el porcentaje que por ley deben contratar de personas con algún tipo de discapacidad. Eso hoy se lo pedí a los funcionarios. Tenemos problemas raciales y no los queremos ver. Tenemos a nuestros pueblos indígenas absolutamente abandonados. Les digo, Punta Urica es como que si fuera, no sé, Burundi por allá, quién sabe. No tienen ni caminos de ingreso, no tienen luz eléctrica, no tienen agua potable, no tienen absolutamente nada. Es una cosa increíble. Tenemos poblaciones
que emigran de un país a otro, como son los noves, poblaciones indígenas, ¿verdad?, que entran durante ciertas épocas, que sencillamente tienen un problema muy serio aquí y allá, porque resulta que no son como de ningún lado. A mí me contaban un caso de que una indígena de estos nove, la encontraron creo que en la zona norte con una chiquita de X años, me imagino 3, 4 años, pidiendo limosna. Le quitaron a la chiquita porque la tenía como, bueno, o sea, en un estado deplorable. La chiquita estaba sucia, malnutrida, ¿qué le puedo decir? Desgreñada, una cosa terrible. Se la llevó el PANI. Entonces, y creo que ya la devolvieron hasta Panamá con otros parientes, pero el problema que nosotros tenemos con esa población indígena migrante es una cosa terrible a la que hay que ponerle una atención y ver cómo se ordena ese problema. Y mire, ¿qué le puedo decir? Nuestros adultos mayores, ¿verdad? Es un tema que este gobierno va a tener que ponerle atención, ¿verdad? La pirámide poblacional se ha invertido, hoy hay menos nacimientos, más llegamos a edades avanzadas porque la medicina es mejor y entonces hay mucha más expectativa de vida. Eso hace que definitivamente debamos como sociedad prever una política pública especial para esta población adulta mayor, porque si no, son gente que en su casa los rechazan, es gente que los rechazan, los aíslan, es gente a la que no le damos, como sociedad no le ofrecemos nada. No le ofrecemos lugares de recreación, no le ofrecemos un lugar donde ellos puedan tranquilamente ir a disfrutar de algunas cosas. Hay una que otra idea absolutamente aislada que no es una política pública. Entonces yo creo que ahí hay que trabajarlo, ¿verdad? Así que, mire, los temas son inagotables, ¿verdad? Por supuesto los temas de mujer, los temas de niñez, los temas de ambiente, pero sí le puedo decir de que la agenda de derechos humanos está bastante ávida de que le den un buen empuje de parte de un gobierno. Y que si además... Pero un momento, voy a dar una pausa porque si no me guindan a mí y cuando venimos adelante, te doy la palabra. Solo quería hacer dos anuncios de algo que está pasando. Primero, don Luis Guillermo ordenó quitar todos los árboles que tapan Casa Presidencial, lo acaba de ordenar, porque él quiere que la gente desde afuera vea lo que está pasando adentro. Entonces, bueno, a cortar los árboles. Acaba él de tuitear una foto de donde están quitando ya los árboles y las matas que guindan de las ventanas. ¿Qué dice Setena de quitar esos árboles? No sé, es que no sé si va a arrancar los árboles o las matas que están de o los va a podar, puede ser que no los corte de raíz. Pero bueno, ya él acaba de tuitear la foto, así. Ojalá que los pueda. Además, Monumental la va a retuitear en ese instante para que la vean. Ahí la está retuiteando. Esa era una. La otra, parece que doña Sonia Marta Mora les ofreció algunas salidas a los educadores. Ellos acaban de anunciar que mantienen la huelga hasta el día que les paguen, así es que 14. Sí, ojalá hasta el 14, esperamos que sea el 14. Y lo último, en un ejercicio de transparencia que a mí me llamó la atención, antes de ir a la pausa, darle la palabra a Argentina, ayer había un grupo de colegas que estaban comentando el desorden en el primer consejo de gobierno de don Luis Guillermo, ¿verdad? Entonces yo le digo pero es que tienen que ser claros una cosa, este es el primer consejo de gobierno que nosotros vemos. ¿A usted quién le asegura que todos los que pasan en Casa Presidencial no son así como el de ayer? Solo que en aras de la transparencia, don Luis Guillermo dijo, no, dejen entrar a la prensa, porque en principio no nos iban a dejar entrar, hay que entre la prensa cuando se abre la sesión y juramento. Por supuesto que se le hizo un desorden, se nunca ha manejado un consejo de gobierno. Toco este ejemplo porque puede ser que la transparencia, que dicha que sea, en algún momento le genere presión adicional, porque entonces la gente va a ver todo, igual que va a ver desde Casa Presidencial sin los arbolitos. Son las 3:12, vamos a la pausa, regresamos a Matices y gracias por acompañarnos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Minutos de programa, así es que
vamos a intentar resumir las posiciones en estos próximos minutos a tipo de cierre general de todos los temas que hemos tocado, que evidentemente vamos a tener que desarrollarlos muchísimo más en lo que entrado. Don Guillermo acaba de aclarar en Twitter: esta tarde mandé a podar los arbustos que impedían ver la casa presidencial. Eso es otra cosa. Desde la calle. Qué susto nos Ya diste, estábamos. qué susto Desde la calle, nos porque diste. ya aquí le iban a caer todos los ecologistas, pero no dice a podar los arbustos. Así es que Bueno, ese era para mi comentario un tranquilidad de poco, todos, Randall, que yo adelante. decía, bueno, aquí hay un tema de transparencia, ¿verdad? Que hay cosas muy visibles, muy de acción concreta, y asumíamos que ese podar arbustos significaba también que la gente pudiera desde la calle poder ver hacia adentro, porque efectivamente Casa Presidencial no se ve desde la calle, ni siquiera desde la acera, porque hay unos arbustos de verdad tapando las rejas que protegen la Casa Presidencial. Pero siguiendo además con esta línea que nos traía doña Ofelia en cuanto a que la pobreza es uno de los castigos más grandes a los que se somete a las personas, la pobreza, si además la adicionamos a ser mujer o a ser adulto mayor o a ser indígena, o sea, doblemente revictimiza a las personas, porque tampoco el Estado está dándoles salida a sus problemas. Pero más allá de hacer clientes frecuentes de un sistema dadivoso, ¿verdad? Que en eso también a veces el Estado costarricense ha caído en eso. Asistencialista, digamos, a veces ha sido en extremo dadivoso. El tema aquí es cómo ver, si volvemos al tema de los retos políticos que tiene don Luis Guillermo desde su gobierno, es cómo tener que enfrentar una agenda que es propia, ¿verdad?, de muchas de sus promesas de campaña, y tener que hacer equilibrios entre estos otros temas de agenda nacional que son imperativos solucionar, que si bien es cierto no los ha provocado él, ¿verdad?, como en algún momento la ministra de Educación señaló la semana pasada, ¿verdad? Efectivamente son temas que ellos no han provocado, pero a los que van a tener que entrarle con muchísima energía. Y lo otro es este tema del día a día, de la cotidianeidad. Es un equilibrio peligroso, porque a veces suele dar al traste con esos temas más grandes, más macro, ¿verdad?, que se quiere resolver. Lo hablábamos hace un rato, el tema de la reforma institucional, el tema de esos otros problemas de Estado, ¿verdad?, de sociedad, que no han podido ser resueltos en varias administraciones, y que ahora él, en medio de esa ilusión que nos ha provocado a todos, va a tener que ver cómo resuelve. Entonces el tema político, ese es el equilibrio de esa agenda que va a tener muchos y muy diversos temas, que no tocan solamente a sectores sociales, sino que tienen que ver con ese aparato institucional que también necesita ser remozado. Genial. Randall, yo quisiera también abordar el tema de la pobreza, porque y don Luis Guillermo lo ha dicho, que quiere eliminar la pobreza extrema. Este país, desde que yo tengo memoria, la pobreza extrema está un poco más del 6%. La extrema. La extrema, correcto. Esa no debería de existir en el país, por decirlo menos, ¿verdad? No, y ya no por hablar de el resto de la pobreza, pero no es posible que en este país exista pobreza extrema. Y cuando yo oigo a doña Ofelia planteando una serie de demandas que tienen los ciudadanos, y que son derechos humanos fundamentales, bueno, y voy a meter aquí, y cae uno mal como economista, pero es que es un criterio que hay que meter. Es que tiene razón doña Ofelia, hay muchas demandas, y si hacemos una lista aquí, solo entre nosotros llegamos a muchos miles de millones de colones. Y entonces ya empieza uno con criterio económico, y vinculándolo con el primer tema que abordamos, que yo mencioné, que es el tema de unas finanzas públicas tan deterioradas, uno dice, pero qué desafío tan enorme con semejante situación fiscal, y tenemos muchas demandas totalmente válidas. Y cómo entonces vamos a poder compaginar
tantas demandas, tantas necesidades que hay que satisfacer y que son fundamentales para cubrir las necesidades básicas de las personas y otras que no hemos mencionado acá, con esta situación fiscal. O sea, qué desafío tan enorme con el que se encuentra el gobierno. Y aquí es donde uno de los temas que no hemos abordado, y es que cómo se va a solucionar este tema fiscal, y tiene que ver con un tema político, Argentina. Al final vamos a topar, y es que la solución va a pasar por un sacrificio de todos, de todos. Correcto. Y yo veo que constantemente unos grupos señalan a los otros, no, a mí no me toque a los otros, y los otros dicen, no, no, es que a todos nos va a tocar. Lo que creo es, y ese es un tema político que no sé cómo se va a manejar cuando el gobierno decida pues entrarle a este tema que han planteado, que no quieren entrarle integralmente, por lo menos en los 2 primeros años, pero es que la solución pasa por por medidas en paralelo, porque unos dicen, pues no queremos pagar más impuestos, los ciudadanos dicen, yo no quiero pagar más impuestos, los empresarios dicen, yo no quiero pagar más impuestos, o por lo menos no quiero hacerlo si el Estado no me brinda los servicios de calidad. Y por otra parte, también cuando se dice, bueno, a los empleados públicos les debe doler, los empleados públicos dicen, no, el problema de las finanzas públicas no tiene que ver con la planilla, y así, y vamos en una cosa como de señalar a otros, y nadie quiere ponerse, como dicen, el guante. Fíjese que ahora que usted planteaba tantas necesidades, doña Felia, y otras más que podríamos mencionar, yo estaba revisando, tratando de recordar una cifra. Fíjense que la planilla desde el 2007 al día de hoy, pero sobre todo fue del 2007 al 2010, y eso todo el mundo lo sabe, que fue ahí que se dio el treponazo. Solo la planilla del gobierno central, no vamos a entrar a lo que son instituciones descentralizadas, que fue aún más fuerte, pero en el gobierno central es casi 2 puntos del Producto Interno Bruto lo que aumentó la planilla. Usted se imagina todo lo que se podría hacer en gastos que posiblemente no, que sin duda tienen un efecto en la distribución del ingreso a favor de las familias más necesitadas, hubiera sido enorme. ¿Cómo es posible que entonces haya grupos dentro del mismo Estado, dentro del sector público, que no quiera poner su cuota de sacrificio? Yo creo que aquí hay un tema político de cómo todo el mundo se mete en este asunto en algún momento, y cómo entonces los temas también de equidad que don Luis Guillermo ha enfatizado muchísimo, pues también pasan por una reforma del sistema de remuneración del sector público. En un estudio que hizo recientemente, salió en la CEPAL, y me parece que también participó, si no mal recuerdo, don Juan Diego Trejo de la Universidad de Costa Rica, menciona que el estudio, que en los últimos 10 años el aumento en la desigualdad del ingreso se debe 1/3 parte al incremento de los salarios del sector público. Es que yo cuando veo esas cosas y veo que es un tema que está tan sobre la mesa, yo pienso que el tema que hablamos hace un rato pues se pone más de manifiesto: equidad, eficiencia, finanzas públicas. De hecho, doña Ana, y para darle el cierre ya a doña Ofelia, vea que aumentó la planilla en 2% del PIB. Usted jamás, yo jamás he notado un aumento en la eficacia del Estado que se haya justificado en ese aumento de empleados. Y justamente lo que nos falta para llevar la educación al 8%, doña Ofelia. No, bueno, totalmente. Yo creo que comparto todas estas cosas que se han dicho. Me parece que hay que pensar muy seriamente en esa reforma fiscal, no hay la menor duda. Yo puedo entender que don Luis Guillermo dice, bueno, no quiero empezar por eso, quiero empezar recortando, quiero empezar optimizando, quiero empezar viendo a ver cómo cobro mejor. Yo eso lo entiendo. Me parece que si él hace todo eso,
algo se va a lograr, pero no va a ser suficiente. Yo sí creo que eso lo que va a dar es una, ¿qué le voy a decir? Un buen ejemplo a la gente. Bueno, no estamos gastando en esto, no estamos gastando en esto otro, estamos recaudando muy bien los impuestos, entonces ahora sí. Con todo y eso no logramos nada, no bajamos ni medio punto el Producto Interno Bruto, por lo tanto, el déficit fiscal, por lo tanto vamos a tener que hacer una reforma fiscal, ¿en serio? Bueno, y eso es posible, pero ¿cuál es? Diciendo, pero cobre mejor. Claro, pero ¿cuál es además mi susto, Randall? Y perdonen que yo le diga, ¿cuál es mi susto? Mire, don Luis Guillermo está entrando a un gobierno como yo creo que todos los presidentes quisieran entrar, ¿verdad? Con una fuerza, con un respaldo, con un capital político, para hacer muchas cosas. Yo no sé si dentro de 2 años va a tener la fuerza para esa reforma fiscal. Y mi susto es que entonces el país sí se nos complique de verdad. Porque además, perdón, solamente para hacer un comentario adicional, el proyecto de Estado de la Nación, el informe del Estado de la Nación, ha dicho además que aun cuando se recaude adecuadamente todos los impuestos, ni aún así alcanza para poder solventar los problemas. Entonces yo creo, hablando un poco, siguiendo la línea de doña Ofelia, efectivamente tiene que aprovechar este momento en el que la gente lo está respaldando, en que cada cosa que haga o diga va a ser muy bien recibida, para entrarle de lleno al tema de la reforma. Me parece que los temas más complejos son los que deben enfrentarse cuando hay mayor apoyo popular. Tiene el mandato, él lo tiene claro, y me parece que es el momento oportuno para enfrentar esos grandes problemas que no han podido ser enfrentados en otro momento. Aunque no olvidemos que no tiene la Asamblea, ¿verdad? Sí. Que va a tener que hacer es lo único que le falta. Que va a tener que hacer una muy buena negociación y va a tener que tener un ministro de la presidencia maravilloso en un diálogo constante con todo el mundo, y va a tener que tener adentro de la Asamblea una negociación minuto a minuto todo el tiempo, porque si no, no pasan esa reforma fiscal ni ahora ni nunca. Gracias, Argentina. Gracias, doña Elma. Gracias, doña Ofelia. Gracias. Un placer. Gracias, porque además estuvo súper entretenido. Lo que pasa es que ni siquiera nos dio 1:30 para... Así que, Isel, vamos a tener que hacer uno de cada tema. Uno político, uno económico y otro de derechos humanos. Cierro con una cita. Media hora antes del programa me llegó la memoria de la Contraloría General de la República. Vamos a hacer un programa matices de esto, pero me llamó la atención que dice la Contraloría que ha logrado identificar 23 instituciones del Estado donde una sola decisión de un jerarca puede ser la diferencia entre la estabilidad financiera o la quiebra financiera. 23 instituciones: Habdeba, INA, CONAPE, Recope, INDER, Infocop, AIA, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Correo, CNP, entre otras. Bueno, los esperamos hoy a las 7 en la tercera edición de Noticia Monumental, contándoles cuál ha sido la reacción de la gente, que hay muchísimas redes sociales, a la corta de los arbustos en casa presidencial, qué pasó con la huelga de maestros, qué ha pasado en el campo internacional. A las 7 los esperamos en Noticia Monumental, el lunes a las 5:30 en la primera emisión de Noticia Monumental, y a las 12 el lunes en Matices. Recuerden que pueden ver este programa en diferido esta noche en Canal 2 a las 8:30. Feliz tarde. Matices, los tonos de la actualidad.